Nosotros el abogado constitucionalista Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea Nacional, también profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello. Doctor Casal, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días, gracias por la invitación. Son muchos los temas, ojalá el tiempo sea benévolo con nosotros para poder abarcar la mayoría de los temas. Doctor, recientemente fue propuesto por el presidente de la República, Nicolás Maduro, un nuevo decreto de emergencia económica y estados de excepción. Este decreto, aun cuando fue rechazado por el Parlamento Nacional, fue luego decretada su constitucionalidad y puesta en vigencia posterior por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Han dicho desde el Parlamento Nacional, doctor, que esto se trata de una ley habilitante encubierta. ¿Por qué piensan que es así? Bueno, yo diría que en realidad es más grave que una ley habilitante encubierta, ¿no? Porque la ley habilitante implica que sí, pues hay algunos poderes normativos con los que cuenta el presidente de la República que estarían normalmente reservados a la Asamblea Nacional, pero al tratarse de un estado de excepción, el asunto es más delicado, porque esto significa que determinados derechos pueden ser afectados de manera extraordinaria, es decir, un estado de excepción puede comportar restricción de garantías constitucionales, una restricción que no se hace explícita en el decreto, pero que implícitamente está allí. Cuando este decreto incluye temas relativos a alteraciones del orden constitucional, ¿no? Supuestas alteraciones del orden constitucional o alteraciones del orden público, ¿Qué sería la conmoción interior? Que es la que no, bueno, digamos, en el fondo este estado de excepción ya declarado, aunque se califica a sí mismo como de emergencia económica, está realmente colindando con un estado de conmoción interior, ¿no? Porque pero lo dijo el propio presidente de la República, él dijo que él no descarta. Él no descarta, pero en realidad ya este decreto dictado incorpora aspectos que casi pues realmente entran en el terreno de un estado de conmoción interior, porque se incluyen temas, como decía, como supuestas alteraciones al orden constitucional, mantenimiento del orden público, mantenimiento de la seguridad ciudadana. Por otro lado, pues comprende también una serie de aspectos francamente inconstitucionales que ni siquiera podrían estar bajo el manto de un estado de conmoción interior, como es la suspensión de facultades de control de la Asamblea Nacional, facultades referidas al voto de censura contra ministros, contra el vicepresidente ejecutivo que pueda comportar su remoción, facultades de control de la Asamblea Nacional sobre contratos de interés público, facultades para autorizar créditos adicionales, es decir, modificaciones en la ejecución presupuestaria, con lo cual pues es un decreto que rompe con la Constitución en muchos aspectos y desde este punto de vista pues es mucho más grave que una ley habilitante, pero sí ciertamente tiene una proximidad con la ley habilitante en el sentido de que el presidente ha dicho que lo mantendría de una u otra forma en vigor durante todo el año. Es decir, quizá para entender de una forma más llana este punto, ¿se van a autorizar ejecuciones extra presupuestarias sin que vaya el crédito adicional a la plenaria del Parlamento Nacional? Es correcto, así es. Y ahora, ¿qué consideran ustedes o cuál alternativa tienen? Ya siendo que quien lo decidió fue la Sala Constitucional del TCJ, no hay instancia para apelar aquí en Venezuela esta decisión. Ciertamente, pues ante esa precariedad de los controles jurídicos, esa precariedad del Estado de Derecho en el país, pues la Asamblea Nacional tiene que seguir ejerciendo sus atribuciones, reivindicar esas atribuciones constitucionales. Ya lo hizo al pronunciarse sobre el decreto, pero luego también hay otros momentos en los cuales la Asamblea tendrá que volver a pronunciarse. Puede ser revocando el decreto a través de una decisión de revocatoria del decreto, considerando que han cesado las causas del estado de excepción, que probablemente no sería la vía, pues porque la Asamblea estima que en realidad esas causas no existen para declarar un estado de excepción como ese, con el alcance que se le pretende dar, pero luego también en el momento de la prórroga, allí ya se cometió una violación grave de la Constitución con motivo de la prórroga del estado de emergencia económica, que al respecto la Constitución permite una sola prórroga de los estados de excepción de 60 días y por esa razón es que ahora el Ejecutivo, en fraude a la Constitución, como no podía acudir a una nueva prórroga, pues acude a este subterfugio de dictar un nuevo estado de excepción. Allí también hay una atribución muy clara en la Constitución de aprobar o no la prórroga. La Constitución es tan categórica que dice que el presidente puede solicitar la prórroga y que corresponde su aprobación a la Asamblea. Pero además de eso hay controles internacionales, claro,
que lamentablemente allí también se han violado los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque con motivo del primer estado de excepción debían realizarse comunicaciones al secretario general de la OEA, al secretario general de la Organización de Naciones Unidas. No se cumplió con estos requisitos y ahora pues también hay que exigir que esos controles internacionales funcionen. Pero ahora, profesor, quizá para entender la dinámica de lo que es la interpretación constitucional en Venezuela, si se establece en el texto constitucional, y fue el espíritu del constituyente, que a la hora de emitir un decreto de este tipo se consultara o se llevara al Parlamento Nacional para que éste decidiera, si no importa o si no impacta en la aplicabilidad o no del decreto la decisión que tome el Parlamento Nacional, ¿por qué el espíritu del constituyente estableció que se enviara al Parlamento venezolano? Efectivamente, tanto desde el punto de vista del espíritu del constituyente como desde el punto de vista de la letra de la Constitución, es claro que no puede mantenerse un estado de excepción que haya sido desaprobado por la Asamblea Nacional, porque al momento de la desaprobación pierde vigencia el decreto de estado de excepción. Esa es una disposición muy clara en la Constitución, así se refleja también en los debates al momento de elaborar esas disposiciones constitucionales, y el asunto es más claro todavía en el caso de la prórroga, porque en el caso de la prórroga pues simplemente lo que puede hacer el presidente de la República es presentar una solicitud, así lo califica la Constitución, y evidentemente quien lo que puede solicitar no puede aprobar motu propio una prórroga del estado de excepción, sino que esa aprobación, también lo dice la Constitución, corresponde a la Asamblea Nacional. Estuvo con nosotros hace algunos días el abogado constitucionalista Jesús Silva, afín al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y entre otras cosas él decía que la aprobación del Parlamento Nacional era política, pero que la jurídica o la constitucional la dictaba solo el Tribunal Supremo de Justicia, y allí era donde se decidía si se aplicaba o no el decreto. ¿Usted coincide con esta teoría? Bueno, tal vez lo que habría que aclarar allí es que el hecho de que ese control parlamentario sea político no significa que carezca de efectos, no significa que carezca de utilidad. La naturaleza de esos dos controles es diferente, eso es cierto, es decir, el control parlamentario se refiere más a esa valoración política sobre las circunstancias y a una valoración referida a si se justifica o no la declaración de un estado de excepción para enfrentar esos problemas que hayan sido invocados por el presidente de la República para dictar el decreto. Mientras que el control de la Sala Constitucional se circunscribe a examinar si se dan las condiciones constitucionales para que se dicte un estado de excepción. Pero ambos controles tienen eficacia, y allí es donde está el problema de la interpretación de la Sala Constitucional, que despoja al control parlamentario de toda eficacia al circunscribir el papel de la Asamblea Nacional simplemente a emitir una opinión sobre el decreto sin que pueda acarrear la desaprobación una pérdida de la vigencia del decreto. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, profesor, pero para el regreso hay dos temas sobre los cuales me gustaría pulsar su opinión. Uno de ellos tiene que ver con esta reciente decisión emanada desde el Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe la manifestación hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral en todos los puntos del territorio nacional, y también una decisión no tan reciente, sino ya desde algunas semanas, que tomó la Sala Constitucional del TCJ desaplicando algunos artículos por inconstitucionales del reglamento interno y de debates de la Asamblea Nacional. Al regreso, por favor, me gustaría sus consideraciones. 7:44 minutos de la mañana. Jesús María Casal.